Existe una verdad sobre la naturaleza humana que la mayoría de las personas se niegan a afrontar durante toda su vida. El mundo no te recompensa por ser bueno. No te recompensa por ser leal. No te recompensa simplemente porque trabajes duro. El mundo recompensa el valor percibido. Nicolás Maquiavelo lo comprendió mejor que casi nadie en la historia. Mientras otros hablaban de virtud, moralidad y justicia, Maquiavelo estudió la realidad tal como era, un mundo donde las personas no son juzgadas por sus intenciones, sino por el peso de su presencia, por la escasez de lo que ofrecen y por la profundidad con la que se siente su ausencia. Observa con atención cualquier habitación a la que entres. Siempre hay dos tipos de personas. Los primeros son invisibles. Hablan, y nadie recuerda sus palabras. Llegan, y nada cambia. Se van, y nadie se da cuenta. Y luego está el segundo tipo. En el momento en que entran, la atención se desvía. Las conversaciones se adaptan. La energía se reorganiza a su alrededor. ¿Qué es lo que crea esa diferencia? No es suerte. No es encanto. Y rara vez es accidental. Está diseñado. Este audiolibro trata sobre cómo dominar esa ingeniería. Aquí aprenderás las 9 reglas psicológicas que la filosofía de Maquiavelo revela sobre cómo llegar a ser una persona muy valiosa, aquel cuyo tiempo se protege, cuyas palabras tienen peso y cuya presencia cambia el comportamiento de los demás. Porque Maquiavelo nos enseña un principio brutal. Si la gente puede reemplazarte fácilmente, nunca te valorarán de verdad. Para ser valioso, debes ser psicológicamente excepcional. Excepcional en disciplina. Excepcional en compostura. Excepcional en utilidad. Y a lo largo de este viaje, recuerden el principio que los rige a todos. El respeto surge de la escasez. El valor surge del poder. Una vez que comprendas esto, nunca más confundirás ser querido con ser valorado. Capítulo 1. Deja de buscar aprobación, conviértete en alguien difícil de reemplazar. Uno de los hábitos más peligrosos que una persona puede desarrollar es el de buscar aprobación. Parece inofensivo en apariencia. El deseo de gustar. La necesidad de ser aceptado. El instinto de complacer. Pero bajo ese instinto subyace una oculta rendición de poder. En el momento en que tu comportamiento empieza a estar condicionado por la necesidad de validación, tu valor deja de estar determinado por tus propios estándares y pasa a estar determinado por las reacciones de los demás. Y Maquiavelo lo llamaría una debilidad fatal. Niccolò Machiavelli comprendió que en toda jerarquía humana, ya sea en la política, el liderazgo, la amistad o los negocios, la dependencia crea poder de negociación. Las personas valoran lo que no pueden reemplazar fácilmente. Protegen aquello en lo que confían. Y recuerdan a aquellos cuya ausencia les causa dificultades. Si nadie depende de tu presencia, tu ausencia no tiene consecuencias. Por eso, buscar la aprobación de los demás es tan destructivo. Cuando buscas la aprobación de los demás, inconscientemente los entrenas para que te vean como alguien abundante, predecible y reemplazable. La persona que constantemente busca complacer a los demás pasa desapercibida porque comunica un mensaje silencioso. Mi valía depende de tu aceptación. Y una vez que los demás lo perciben, la autoridad comienza a desaparecer. Maquiavelo observó que los gobernantes que se esforzaban demasiado por ser amados a menudo perdían el respeto. ¿Por qué? Porque el amor sin necesidad es frágil. Cambia según el estado de ánimo, la conveniencia y el interés propio. Pero la necesidad es diferente. La necesidad une a las personas. Si tu contribución es única, si tu habilidad, perspicacia, disciplina o estabilidad emocional resuelven problemas que otros no pueden resolver, tu valor aumenta automáticamente. Esta es la primera ley para llegar a ser altamente valioso. No te centres en gustarle a los demás. Céntrate en volverte indispensable. Consideremos la diferencia entre dos personas en un lugar de trabajo.
Una persona es agradable, complaciente, siempre disponible y siempre dispuesta a ayudar. A todos les cae bien. Pero su rol es genérico. Su contribución es intercambiable. A la otra persona le preocupa menos la aprobación. Ha dominado una habilidad excepcional, mantiene la compostura bajo presión. Cuando surgen crisis, resuelve lo que otros no pueden. ¿Quién se vuelve indispensable? ¿Quién obtiene ventaja? ¿Quién se gana el respeto? La respuesta es obvia. Las personas más valiosas no siempre son las más encantadoras. Son las más difíciles de reemplazar. Y la sustitución se vuelve difícil cuando se cultiva la escasez en 3 áreas. Habilidades excepcionales. Disciplina excepcional. Control emocional excepcional. Las habilidades poco comunes implican llegar a ser excepcionalmente competente en algo significativo. No es promedio. No es suficiente. Excepcional. Maquiavelo sabía que la habilidad excepcional genera protección política. Cuando tus capacidades son escasas, incluso los críticos dudan en descartarte. La disciplina excepcional consiste en hacer lo que la mayoría de la gente evita. Presentarse con constancia. Mejorar sin ser visto. Perfeccionar tu oficio sin aplausos. La disciplina genera fiabilidad, y la fiabilidad genera confianza. El control emocional, aunque poco frecuente, puede ser el más poderoso de todos. La mayoría de las personas se rigen por la reacción. Pierden la compostura cuando son criticadas. Se ponen a la defensiva cuando se las cuestiona. Revelan inseguridad bajo presión. Pero quien permanece sereno mientras los demás se emocionan, adquiere una autoridad invisible. La estabilidad emocional es señal de fortaleza. Y la fuerza genera dependencia. Aquí es donde mucha gente falla. Pasan años intentando ser más agradables en lugar de volverse más necesarios. Dicen que sí con demasiada frecuencia. Explican demasiado. Ceden demasiado rápido. Confunden aceptación con valor. Pero Maquiavelo nos recordaría, la aprobación es una moneda inestable. Puede desaparecer de la noche a la mañana. Sin embargo, la necesidad crea permanencia. Si tu presencia mejora los resultados de maneras que otros no pueden replicar, la gente se ve obligada a reconocer tu valía. Eso es cierto en el liderazgo. En las relaciones. En los negocios. En todos los ámbitos del poder humano. Así que pregúntate con sinceridad. Si desaparecieras de las habitaciones que ocupas hoy, ¿qué problemas quedarían sin resolver? ¿Qué presión aumentaría en tu ausencia? ¿Qué cualidad única echarían de menos las personas de repente? Si la respuesta es muy poco, entonces su tarea está clara. Deja de actuar para obtener aprobación. Empieza a construir algo que sea irreemplazable. Conviértete en la persona cuya ausencia genera consecuencias. Porque en el mundo de Maquiavelo, y en el nuestro, el valor comienza donde termina la posibilidad de ser reemplazado. Recuerda esta frase y deja que se convierta en parte de tu forma de pensar. La necesidad crea valor. La aprobación no destruye. La necesidad crea valor. La aprobación no destruye. La necesidad crea valor. La aprobación no destruye. Capítulo 2. Controla la percepción antes de controlar los resultados. Antes de que la gente entienda tu capacidad, interpreta tu apariencia. Antes de que vean tus resultados, juzgan tu presencia. Antes de que conozcan tu verdadero valor, deciden cuánto creen que vales. Esta es una de las verdades más incómodas de Maquiavelo. En la sociedad humana, la percepción precede a la prueba. Niccolò Machiavelli comprendió que el poder rara vez se otorga basándose únicamente en el talento oculto. La gente no espera pacientemente a examinar tu carácter por completo antes de sacar conclusiones. Deciden rápidamente, por instinto y, a menudo, de forma irracional. Lee tu postura. Lee tu tono. Lee tu ritmo, tu silencio, tu confianza.
Y a partir de estos fragmentos, construyen una historia sobre tu valor. Esa historia determina cómo te tratan mucho antes de que tus acciones tengan tiempo de hablar. Por eso la percepción no es superficial. Es estratégica. Maquiavelo aconsejaba a los gobernantes que dominaran las apariencias, porque las apariencias moldean las expectativas y las expectativas moldean el comportamiento. Si la gente te percibe como inseguro, se acerca a ti con dudas. Si te perciben como débil, ponen a prueba tus límites. Si te perciben como ordinario, te otorgan una importancia ordinaria. Pero si te perciben como una persona valiosa, tranquila, reflexiva y serena, comenzarán a reaccionar de manera diferente. Escuchan con más atención. Dudan antes de descartarte. Le dan mayor importancia a tus palabras. Esto no es un engaño. Es una realidad psicológica. Los seres humanos somos criaturas que reconocemos patrones. Nos basamos en señales para estimar el valor. Y, lo quieras o no, siempre estás enviando señales. La pregunta es, ¿esas señales aumentan tu valor o lo disminuyen? Piensa en la frecuencia con la que las personas con talento se autosabotean incluso antes de ser evaluadas. Entran en una habitación con aire de disculpa. Hablan demasiado rápido. Explican sus ideas con excesivo detalle y ansiedad. Buscan aprobación con su tono antes de haber dicho nada significativo. ¿Qué mensaje transmite esto? Les dice a los demás: no estoy seguro de mi propia autoridad. Y la incertidumbre es contagiosa. Cuando la gente percibe que dudas de ti mismo, también empiezan a dudar de ti. Maquiavelo diría que la autoridad no comienza con los resultados, sino con la presentación. Antes de poder influir en los acontecimientos, debes influir en las expectativas. Por eso, las personas de gran valor aprenden a controlar 3 elementos visibles de la percepción. Habla. Movimiento. Proyección emocional. Primero, el discurso. Habla con seguridad. La certeza no significa arrogancia. Significa eliminar las dudas innecesarias en la comunicación. Evita frases que debiliten tu postura, como: no estoy seguro, pero, esto puede sonar estúpido, lo siento, tal vez esto esté mal. Cada cláusula de exención de responsabilidad innecesaria disminuye la confianza percibida antes de que se escuche tu idea. Las personas valiosas hacen que sus palabras se mantengan firmes. Hablan con claridad. Directamente. Sin disculparse por existir. Segundo, el movimiento. Maquiavelo comprendió que los movimientos precipitados son señal de inestabilidad interna. Cuando te mueves con nerviosismo, te inquietas constantemente o reaccionas demasiado rápido, comunicas urgencia psicológica y la urgencia sugiere debilidad. La serenidad, por el contrario, crea gravedad. Control de señales de movimiento medidas. La persona que se mueve con calma parece ser dueña de su entorno. Y la propiedad crea autoridad. En tercer lugar, la proyección emocional. Tu estado emocional enseña a los demás cómo tratarte. Si las críticas te afectan visiblemente, los demás descubren cuáles son tus debilidades. Si la presión te provoca pánico, empiezan a desconfiar de tu capacidad de resistencia. Pero cuando tu expresión emocional se mantiene constante, especialmente bajo estrés, creas anticipación. La gente empieza a intuir que hay algo más allá de tu aparente calma. Y la anticipación es poderosa. Porque la anticipación genera influencia. Cuando la gente cree que hay más peso detrás de tu silencio, más estrategia detrás de tu contención, comienzan a atribuirle importancia incluso antes de que aparezcan los resultados. Ese es el mecanismo oculto de la percepción del poder. La percepción genera anticipación. La anticipación genera influencia. La influencia moldea los resultados antes de que estos existan. Por eso, 2 personas con la misma habilidad pueden recibir un trato radicalmente diferente. Una es ignorada. La otra es respetada. No porque uno sea más capaz.
sino porque uno supo cómo plasmar su capacidad de forma visible. La lección de Maquiavelo es clara. Nunca esperes a tener éxito para gestionar la percepción pública. Para entonces, otros ya habrán decidido quién eres. Primero, moldea la percepción. Deja que los resultados la confirmen después. Y recuerda. El mundo a menudo no responde a lo que eres, sino a lo que tu presencia sugiere. Así que pregúntate. Cuando la gente te conoce por primera vez, ¿qué suposiciones hacen? ¿Tus palabras generan confianza? ¿Tu postura transmite autoridad? ¿Tu presencia sugiere valor antes de que lleguen las pruebas? Porque en cualquier ámbito de poder, la señal visible precede al descubrimiento de la sustancia invisible. Y aquellos que dominan la percepción obtienen una enorme ventaja. Se les trata en función del valor que proyectan. Lleva contigo esta frase. Considerado valioso, tratado como valioso. Capítulo 3. Habla menos, deja que el silencio aumente tu precio. Una de las señales más claras de inseguridad es la necesidad de llenar cada silencio. Explicar demasiado. Justificar cada decisión. Responder preguntas que nadie ha hecho. Seguir hablando mucho después de que el mensaje ya se haya transmitido. La mayoría de la gente cree que cuanto más habla, más convincente resulta. Maquiavelo entendió lo contrario. En la psicología del poder, el exceso de discurso reduce el valor. Porque lo que está constantemente disponible rara vez se respeta. Niccolò Machiavelli sabía que el silencio no es vacío. El silencio es escasez estratégica. Y la escasez crea el precio. Cuanto menos accesibles sean tus palabras, mayor peso tendrá cada una de ellas. Por eso, a lo largo de la historia, las personas poderosas a menudo han hablado menos que quienes están por debajo de ellas. Comprendieron que el silencio crea misterio. Y que el misterio crea una ventaja psicológica. Cuando hablas con demasiada libertad, la gente deja de darle importancia a tus palabras. Tus pensamientos se vuelven comunes. Predecibles. Fácilmente accesibles. Pero cuando tu discurso es mesurado, comedido, deliberado, algo cambia. Otros comienzan a inclinarse hacia adelante. Escuchan con más atención. Buscan significado entre tus pausas. Le dan importancia a lo que eliges decir. El silencio crea un espacio para la interpretación. Y en ese espacio, la psicología humana hace algo fascinante. La gente empieza a proyectar profundidad en ti. Este es uno de los mecanismos invisibles más poderosos de valor percibido. Cuando la gente no puede comprenderte del todo, asume que hay más que entender. Lo inexplicable parece profundo. Lo contenido parece disciplinado. Los silenciosos parecen más fuertes que los ruidosos, incluso cuando ambos poseen el mismo conocimiento. Maquiavelo reconoció que los gobernantes que revelaban demasiado se debilitaban a sí mismos. ¿Por qué? Porque las explicaciones excesivas dejan al descubierto las motivaciones. Y los motivos expuestos eliminan el misterio. Una vez que las personas comprenden plenamente tus intenciones, pueden predecirte. Y una vez que pueden predecirte, pueden controlarte. La previsibilidad reduce la potencia. El misterio lo preserva. Piensa en la frecuencia con la que las personas destruyen su autoridad en conversaciones cotidianas. Alguien los desafía, e inmediatamente se apresuran a defenderse. Explican cada detalle. Justifican cada decisión. Amontonan explicación tras explicación, creyendo que la claridad les devolverá el control. Pero sucede lo contrario. Cuanto más explican, más inseguros parecen. Dar explicaciones excesivas a menudo comunica ansiedad oculta. Necesito que apruebes mi razonamiento. Y esa es una señal peligrosa. Porque en el momento en que tus explicaciones se vuelven excesivamente emocionales, los demás perciben dependencia detrás de tus palabras. Maquiavelo lo llamaría rendición voluntaria. Las personas de gran valor no se apresuran a llenar el silencio. Dejaron que el silencio trabajara para ellos.
Entienden que las pausas crean gravedad. Una pausa tranquila después de una pregunta denota reflexión. Una pausa deliberada antes de responder denota autocontrol. Una negativa silenciosa a reaccionar de forma exagerada denota fortaleza. El silencio transfiere el poder a quien puede soportarlo cómodamente. Y la mayoría de la gente no puede. El silencio pone nerviosas a las personas inseguras. Se apresuran a llenarlo. Revelan demasiado. Negocian en contra de sí mismos. Quien permanece sereno en silencio obtiene ventajas sin necesidad de recurrir a la fuerza. Por eso, las personas valiosas hablan poco. No ausente. No frío. No retraído. Escaso. Cada frase se elige con cuidado. Cada opinión se expresa con precisión. Cada afirmación llega con intención. Sus palabras nunca se desperdician en desahogos emocionales. No narran todos los sentimientos. No explican todas las acciones. No defienden todos los malentendidos. Porque comprenden un principio que la mayoría de la gente pasa por alto. No todos los pensamientos merecen ser expresados. Y no todos los desafíos merecen una respuesta. Maquiavelo enseña que la moderación suele ser más persuasiva que la argumentación. Cuando tus palabras se vuelven escasas, se vuelven caras. Y las cosas caras se manejan de manera diferente. La gente los protege. La gente se fija en ellos. La gente les otorga valor. Imagina a dos líderes en una habitación. Habla constantemente, comenta todo, explica cada decisión con un detalle exhaustivo. El otro escucha más tiempo del esperado, habla solo cuando es necesario y dice justo lo que se debe decir. ¿Cuál parece más autoritario? ¿Cuál llama más la atención? ¿Cuál causa una impresión más fuerte? La respuesta es clara. El poder no pertenece a la voz más fuerte. El poder pertenece a la voz cuya escasez crea demanda. Así que empieza a observar tu propia forma de hablar. ¿Con qué frecuencia das explicaciones excesivas? ¿Con qué frecuencia hablas para aliviar la incomodidad en lugar de crear significado? ¿Con qué frecuencia cedes autoridad mediante palabras innecesarias? Entrénate para ser más intencional. Haz una pausa antes de responder. Acorta las explicaciones. Elimina el lenguaje defensivo. Habla menos, pero haz que cada palabra cuente más. Porque en toda jerarquía social, quien controla el habla controla la percepción. Y el silencio, cuando se usa correctamente, nunca es ausencia. Es presión. Es misterio. Es valor mantenido en reserva. Recuerda la frase. Las palabras escasas tienen un peso valioso. Capítulo 4. Desapegarse emocionalmente para obtener claridad estratégica. La emoción es natural. Pero la emoción no controlada tiene un coste elevado. Una sola reacción impulsiva puede destruir años de credibilidad. Un momento de ira visible puede revelar una debilidad que tus enemigos desconocían. Un arrebato emocional imprudente puede entregar el control de toda una situación a alguien menos capaz, pero más sereno. Niccolò Machiavelli lo comprendió profundamente. Observó que, en política, guerra, liderazgo y relaciones humanas, la impulsividad emocional es una de las debilidades más fáciles de explotar. Porque en el momento en que tus emociones comienzan a controlar tu comportamiento, tus oponentes ya no necesitan adivinar tus vulnerabilidades. Tú mismo las revelas. Maquiavelo advirtió a los gobernantes que nunca tomaran decisiones en medio de la ira, el miedo, la humillación o el orgullo herido. ¿Por qué? Porque la emoción limita la percepción. Distorsiona el juicio. Exagera las amenazas. Transforma la incomodidad temporal en errores irreversibles. Y en momentos que requieren estrategia, la distorsión es peligrosa. Cuando la emoción toma el control, la observación desaparece. Dejas de leer el ambiente. Dejas de calcular las consecuencias. Dejas de percibir los motivos. En cambio, reaccionas.
Y la reacción rara vez es poder. Reaccionar es rendirse. La persona que reacciona emocionalmente ya no moldea el momento, sino que es moldeada por él. Por eso, el desapego emocional no es frialdad. Es claridad estratégica. El desapego te permite salir de la tormenta emocional y ver lo que otros no pueden. Empiezas a notar ciertos patrones. ¿Quién provoca a quién? ¿Quién pierde el control? ¿Quién habla desde la inseguridad en lugar de la fortaleza? Y una vez que puedas observar con claridad, obtendrás una ventaja invaluable. Elección. En lugar de reaccionar automáticamente, eliges deliberadamente. Esa elección es donde comienza el poder. La mayoría de las personas son emocionalmente predecibles. Insúltalos y se enfurecen. Ignóralos y se ponen ansiosos. Desafíalos y se defienden demasiado rápido. Sus emociones son botones visibles, fáciles de pulsar. Y una vez que alguien conoce tus puntos débiles, puede controlar tu comportamiento sin necesidad de recurrir a la fuerza. Maquiavelo diría que así es como funciona la manipulación. No mediante la dominación física, sino mediante la provocación emocional. La persona que puede provocar tu ira controla tu ritmo. La persona que puede despertar tu inseguridad controla tu confianza. La persona que puede perturbar tus emociones controla tu juicio. Por eso la exposición emocional es peligrosa. Cada reacción exagerada visible es información. Les muestra a los demás donde eres vulnerable. Les revela que te amenaza. Les indica cómo manipularte. Y la información sobre tus debilidades emocionales se convierte en una ventaja en manos de personas observadoras. Por eso Maquiavelo valoraba la serenidad por encima del sentimiento. Porque la compostura oculta la debilidad. Cuando tu rostro permanece impasible ante un insulto, la gente pierde la certeza sobre tu estado interior. Cuando tu voz se mantiene firme bajo presión, no pueden saber si te han afectado. Y la incertidumbre te protege. Es difícil manipular a una persona enigmática. La persona emocionalmente distante se vuelve estratégicamente invisible. Piensa en lo que sucede en cualquier habitación tensa. Comienza un desacuerdo. La presión aumenta. Las voces se vuelven más agudas. La mayoría de las personas se convierten en espejos emocionales. Si la ira entra en la habitación, la absorben y la reflejan de vuelta. Pero la persona tranquila cambia las cosas. La persona tranquila regula el ambiente. Su serenidad impide que la situación se agrave. Su quietud crea contraste. Y de repente, las personas emotivas empiezan a parecer más débiles a su lado. Esta es una de las ventajas ocultas del desapego. La persona que mantiene la calma controla el ambiente emocional de la habitación. Y quien controla la temperatura emocional controla el ritmo, el tono y, a menudo, el resultado. El distanciamiento también protege la toma de decisiones. Cuando las personas se dejan llevar por las emociones inmediatas, toman decisiones a corto plazo que perjudican sus intereses a largo plazo. Envían mensajes de los que se arrepienten. Terminan relaciones impulsivamente. Hacen acusaciones sin pruebas. Destruyen alianzas por un enfado pasajero. Pero el estratega imparcial plantea preguntas diferentes. ¿Qué está sucediendo realmente aquí? ¿Qué resultado es el más importante? ¿Qué reacción me conviene más, no emocionalmente, sino estratégicamente? Estas preguntas crean una distancia entre el sentimiento y la acción. Y en esa distancia reside la sabiduría. Esto no significa reprimir las emociones hasta que no se sienta nada. Maquiavelo jamás sugirió insensibilizarse. La emoción tiene valor. La emoción transmite significado. La emoción revela prioridades. Pero la emoción debe influir en la percepción, no dictar el comportamiento. Siente plenamente. Reacciona selectivamente. Esa es la disciplina. Las personas más fuertes no son las que menos sienten. Son aquellas personas cuyas emociones permanecen en privado hasta que expresarlas resulta útil.
Así que empieza a observar tus reacciones. Cuando recibes críticas, ¿te pones a la defensiva de inmediato? Cuando te insultan, ¿te apresuras a tomar represalias? Cuando te ignoran, ¿revelas tu inseguridad a través de una reacción exagerada? Estos no son hábitos inofensivos. Son puntos débiles. Cada reacción enseña a los demás cómo influir en ti. En lugar de eso, acostúmbrate a hacer pausas. Cuando surja la ira, obsérvala. Cuando aparezca el miedo, estúdialo. Cuando la humillación queme, conténla hasta que regrese el juicio. Porque una vez que la emoción pasa por la reflexión, se convierte en inteligencia en lugar de impulso. Y la inteligencia siempre es más fuerte que la reacción. La lección de Maquiavelo es atemporal. Quien gobierna sus emociones no puede ser gobernado fácilmente por otros. Aférrate firmemente a esta frase. La emoción expuesta es una pérdida de poder. Capítulo 5. Haz que otros se ganen el acceso a ti. Una de las maneras más rápidas de disminuir tu valor es estar demasiado disponible. Siempre respondiendo de inmediato. Siempre diciendo que sí. Siempre poniendo tu tiempo, atención y energía a disposición de cualquiera que lo pida. Al principio, este comportamiento parece generoso. Servicial. Incluso admirable. Pero desde el punto de vista psicológico, la disponibilidad constante transmite un mensaje peligroso. Que tu presencia sea abundante. Y la abundancia, desde la perspectiva humana, disminuye el valor. Niccolò Machiavelli comprendió un principio que rige tanto la política como la influencia personal. La rareza aumenta su importancia. Lo que es escaso se protege. Lo que es limitado se vuelve deseado. Lo que es difícil de obtener se eleva psicológicamente. Por eso, a lo largo de la historia, los gobernantes restringieron el acceso a sí mismos. No solo para protegerse, sino también para percibir. Maquiavelo sabía que el acceso sin restricciones debilita la autoridad. Si cualquiera puede contactarte en cualquier momento, interrumpir tu concentración sin consecuencias, exigir tu atención sin ganársela, entonces tu tiempo comienza a parecer ordinario. Y las cosas ordinarias rara vez se respetan. Las personas altamente valiosas entienden esto instintivamente. No dan acceso ilimitado a todo el mundo. Hacen que el acceso sea selectivo. Porque la atención es una de las monedas más valiosas en la vida humana. Donde pones tu atención, allí se te asigna tu valor. Cuando se ofrece con demasiada generosidad, la gente deja de reconocer su valor. Consideremos cómo responde la psicología humana a la escasez. El restaurante con largas listas de espera se vuelve más deseable. El mentor cuyo tiempo es difícil de conseguir se vuelve más respetado. Se asume que el líder cuyo horario está protegido es importante. La escasez crea una percepción de valor incluso antes de que se examine la calidad. Esto no es manipulación. Es economía de la percepción. Maquiavelo observó que la distancia crea la gravedad. Cuanto menos frecuentemente está disponible algo, más significado le atribuyen las personas a obtenerlo. Esto se aplica no solo a los objetos, sino también a las personas. Si tu presencia es constante, tu ausencia no significa nada. Pero si administras tu tiempo con cuidado, tu presencia cobra sentido. Esa es la base de la accesibilidad selectiva. Muchas personas temen limitar el acceso porque confunden los límites con el rechazo. Les preocupa. Si me vuelvo menos accesible, puede que la gente me rechace. Pero Maquiavelo nos lo recordaría. El respeto a menudo requiere límites. Quienes no saben proteger su propio tiempo enseñan a otros a hacer mal uso del mismo. Y una vez que las personas se acostumbran al acceso ilimitado, comienzan a darse por vencidas. Interrumpen sin dudarlo. Esperan respuestas inmediatas. Dan por sentado que hay disponibilidad sin considerar nada. Así es como el valor se erosiona silenciosamente. No a través de una pérdida dramática, sino a través de una sobreexposición gradual.
La persona que siempre está localizable empieza a darse por sentada psicológicamente. La persona que está disponible de forma selectiva se convierte en alguien a quien se espera con interés. Y la anticipación aumenta su importancia. Esto no significa volverse arrogante, distante o emocionalmente frío. La restricción no es crueldad. El acceso selectivo significa que tu tiempo se utiliza de forma intencionada, no descuidada. Significa elegir donde tu energía crea significado en lugar de dispersarla por todas partes. Las personas altamente cualificadas comprenden que no todas las solicitudes merecen el mismo acceso. No todos los mensajes requieren una respuesta inmediata. No todas las invitaciones merecen ser aceptadas. No todas las interrupciones merecen permiso. Crean filtros. Protegen el trabajo profundo. Protegen la reflexión. Protegen el espacio emocional. Porque comprenden una verdad que la mayoría de la gente aprende demasiado tarde. Si no defines los límites de tu disponibilidad, otros los definirán por ti. Y sus prioridades rara vez protegerán tu valor. Los gobernantes de Maquiavelo dominaron el arte de la accesibilidad controlada. Eran lo suficientemente visibles como para mantener su presencia, pero lo suficientemente inaccesibles como para preservar su misticismo. Este equilibrio es poderoso. Demasiada distancia crea alienación. Demasiada disponibilidad crea familiaridad sin respeto. El valor reside entre esos extremos. Piensa en tu propia vida. ¿Quién tiene actualmente acceso ilimitado a tu tiempo? ¿Quién interrumpe tu concentración sin haberse ganado ese privilegio? ¿En qué áreas prestas demasiada atención de forma que disminuye tu valía? No se trata de ineficiencias menores. Son fugas estructurales en tu poder personal. Cada disponibilidad innecesaria reduce la percepción de escasez. Y la escasez es lo que da peso a la atención. Cuanto más selectiva sea tu disponibilidad, más intencionales serán tus relaciones. La gente empieza a planificar en función de tu tiempo en lugar de apropiarse del mismo. Se acercan a ti con mayor cuidado. Se preparan con más seriedad. Valoran la interacción más profundamente. Porque aquello que se debe ganar recibe un trato diferente al que se otorga gratuitamente. Esa es la psicología oculta tras la exclusividad. Cuando el acceso es ilimitado, se consume sin cuidado. Cuando el acceso está restringido, se vuelve deseable. Así que empieza a recuperar el control. Retrasa las respuestas innecesarias. Rechaza lo que te resta valor. Protege tu agenda sin disculparte. Deja que la gente experimente la verdad de que tu tiempo no es ilimitado. Porque en toda jerarquía de influencia, la rareza eleva el estatus. Y quienes protegen su acceso enseñan a otros a valorarlos. Recuerda el principio. El acceso restringido se convierte en acceso deseado. Capítulo 6. Dominar la competencia antes de exigir reconocimiento. Uno de los errores más comunes que comete la gente es exigir reconocimiento antes de haber demostrado de forma irrefutable su valía. Quieren estatus antes que sustancia. Elogios antes que desempeño. Autoridad antes que logros. Hacen alarde de su ambición, pero presentan pocas pruebas que la justifiquen. Y Maquiavelo sentía poco respeto por ese tipo de comportamiento. Niccolò Machiavelli comprendió que en todo sistema de poder, las declaraciones no significan nada sin resultados. Un gobernante podía proclamar su poder sin cesar. Pero si su reino era inestable, nadie le temía de verdad. Un líder podía considerarse sabio. Pero si sus decisiones fracasaban bajo presión, los títulos se convertían en ruido vacío. Porque, en realidad, los seres humanos no confían en las afirmaciones. Confían en las pruebas. Y cuando se proclama la grandeza sin pruebas, se invita a algo peligroso. Desprecio. No hay nada más perjudicial para la percepción de valor que la apariencia de una importancia personal exagerada que no esté respaldada por la competencia. Cuando la gente percibe exageración sin fundamento, el respeto desaparece. La confianza se convierte en arrogancia.
La ambición se convierte en vanidad. La autopromoción se convierte en inseguridad disfrazada de orgullo. Maquiavelo conocía bien este patrón. Quienes hacen alarde de poder demasiado pronto exponen su debilidad. ¿Por qué? Porque las personas verdaderamente competentes rara vez necesitan darse a conocer. Sus resultados hablan por sí solos. Y los resultados crean una autoridad que las palabras no pueden fabricar. Por eso, el dominio debe preceder al reconocimiento. No después. No al lado. Antes. Las personas de gran valor forjan su fortaleza en silencio mucho antes de que el público las note. Pasan años perfeccionando su habilidad en lugares donde no hay aplausos. Horas invisibles. Repetición imperceptible. Disciplina privada. Aquí es donde se construye el verdadero valor. El mundo suele celebrar el éxito visible, pero ignora el trabajo invisible que hay detrás. Sin embargo, Maquiavelo argumentaría que el verdadero poder comienza con la preparación invisible. Porque el reconocimiento público es frágil si la competencia privada es débil. Si tu habilidad no resiste la presión, la admiración se desvanece rápidamente. Por eso, la visibilidad prematura es peligrosa. Muchas personas se apresuran a mostrarse antes de estar preparadas. Comercializan habilidades sin pulir. Buscan elogios por el potencial en lugar de pruebas. Anhelan el reconocimiento por el proceso de convertirse en algo más que por el dominio ya alcanzado. Pero el potencial no es autoridad. El potencial inspira curiosidad. La competencia inspira respeto. Y el respeto se gana solo cuando los resultados son innegables. Consideremos la diferencia entre dos individuos. El primero habla constantemente del éxito futuro. Le cuentan a todo el mundo en que se están convirtiendo. Anuncian sus metas antes de alcanzarlas. Buscan la admiración mediante promesas. El segundo dice poco. Estudian en silencio. Practican sin descanso. Mejoran en la oscuridad. Meses después, el primero aún conserva palabras. El segundo tiene resultados. ¿Cuál tiene la verdadera autoridad? La respuesta siempre es la misma. El dominio silencioso crea una autoridad innegable. Porque la competencia genera confianza sin necesidad de rendimiento. La persona verdaderamente capaz entra en una habitación de manera diferente. No necesitan elogios exagerados. No necesitan atención para sentirse seguros. No necesitan validación constante para mantener su identidad. Su seguridad proviene de una capacidad probada. Y la capacidad demostrada produce calma. Esta es una de las razones por las que las personas competentes parecen más serenas. Se basan en pruebas, no en esperanzas. Maquiavelo admiraba este tipo de autoridad arraigada. Creía que la fuerza debía ser real antes de poder manifestarse. Porque si la presión deja al descubierto la falsedad que se esconde tras la reputación, recuperar la credibilidad se vuelve prácticamente imposible. Por eso la preparación oculta es tan importante. Las horas invisibles no son opcionales. Son la base. La interpretación impecable del músico se basa en miles de repeticiones invisibles. La toma de decisiones serena del líder se fundamenta en años de pensamiento disciplinado. El juicio agudo del estratega se forja mediante un estudio silencioso mucho antes de que el público lo note. Y, sin embargo, la mayoría de la gente abandona esta etapa demasiado pronto. Se impacientan con la oscuridad. Confunden la invisibilidad con el fracaso. Pero a menudo es en la oscuridad donde se forjan las personas más fuertes. Maquiavelo nos lo recordaría. El poder que se construye demasiado rápido se derrumba rápidamente. La autoridad duradera requiere profundidad. Y profundizar requiere tiempo. Así que, antes de preguntarte si los demás reconocen tu valía, hazte una pregunta más difícil. ¿Has alcanzado un nivel de excelencia tal que el reconocimiento es inevitable? No lo merece emocionalmente. En realidad es innegable.
Porque el reconocimiento que llega antes de dominar la materia genera presión. El reconocimiento que sigue al dominio crea permanencia. El mundo acaba reconociendo la competencia que resuelve problemas reales. Los resultados llaman la atención. La habilidad genera dependencia. Y la dependencia crea influencia. Por eso, buscar el aplauso es inferior a construir la excelencia. Los aplausos se desvanecen. La competencia se acumula. Una es emocional. La otra se convierte en una herramienta de presión. Así que deja de dedicar tu energía a la autopromoción prematura. Deja que tu trabajo profundice antes de que tu imagen se expanda. Hazte más difícil de ignorar haciéndote más difícil de rivalizar. Domina en silencio. Mejora sin cesar. Deja que la evidencia madure antes de exigir elogios. Porque en cualquier ámbito serio de valor, la reputación construida sobre el ruido es temporal. Pero la autoridad basada en la competencia se vuelve imposible de ignorar. Recuerda esta frase. La competencia habla más alto que la autopromoción. Capítulo 7. Vuélvete emocionalmente impredecible pero internamente estable. Una de las mayores ventajas que puedes ofrecer a otra persona es volverte predecible. En el momento en que las personas pueden predecir tus reacciones con certeza, ya no necesitan entenderte, solo necesitan provocarte. Si saben exactamente que te enfada, pueden provocarte. Si saben exactamente que te halaga, pueden influenciarte. Si saben exactamente que te asusta, pueden controlar tus decisiones antes de que las tomes. Niccolò Machiavelli lo entendió perfectamente. En política, diplomacia y poder, la previsibilidad es vulnerabilidad. Un gobernante cuyas emociones se podían predecir se volvía fácil de manipular. Un oponente cuyas reacciones seguían patrones obvios se volvía fácil de atrapar. Porque una vez que tu comportamiento se vuelve predecible, tu libertad desaparece. Otros empiezan a adelantarse. Se preparan para tu ira antes de que la expreses. Calculan tu vacilación antes de que la admitas. Explotan tus hábitos antes de que tú mismo te des cuenta del patrón. Por eso Maquiavelo valoraba la imprevisibilidad controlada. No es caos. No es inconsistencia. Es imprevisibilidad estratégica. Existe una diferencia crucial. El caos es inestable y autodestructivo. La imprevisibilidad estratégica es deliberada y disciplinada. Significa que tu esencia interior permanece firme, incluso cuando tus reacciones externas siguen siendo difíciles de predecir. Aquí es donde surge la verdadera fortaleza psicológica. Ser internamente estable, pero externamente ilegible. La mayoría de la gente fracasa porque invierte este principio. Son inestables por dentro, se dejan llevar fácilmente por las emociones, pero transparentes por fuera. Sus expresiones lo revelan todo. Sus rostros delatan irritación al instante. Su tono revela inseguridad de inmediato. Su silencio anuncia resentimiento con claridad. Esa gente es fácil de descifrar. Y las personas fáciles de comprender son sencillas de controlar. Maquiavelo sabía que la transparencia emocional puede parecer honesta, pero en entornos estratégicos crea desventajas. Si todo el mundo sabe exactamente cómo vas a reaccionar, empiezan a diseñar situaciones en torno a tus debilidades. Así es como funciona la manipulación en la vida cotidiana. Algunos provocan ira porque saben que la ira te vuelve imprudente. Algunos retienen el afecto porque saben que la incertidumbre te hace buscar la aprobación. Algunos crean presión porque saben que el estrés te hace ceder ante los límites. En todos los casos, tu reacción predecible se convierte en el mecanismo de control. Por eso, la imprevisibilidad emocional genera cautela. Cuando los demás no pueden predecir fácilmente tus reacciones, pierden la confianza en su capacidad para influir en ti. Se vuelven más cuidadosos, más mesurados, más respetuosos. La incertidumbre obliga a la moderación. Y la moderación cambia el poder. Imaginemos a dos individuos. El primero reacciona siempre de la misma manera.
Si los criticas, se ponen a la defensiva. Si los ignoras, se vuelven dependientes. Si los desafías, dan demasiadas explicaciones. Pronto, todos a su alrededor aprenden el patrón. Su mapa emocional se convierte en conocimiento público. La segunda persona es diferente. A veces responden a las críticas con silencio. A veces con un humor tranquilo. A veces con un desapego reflexivo. Sus reacciones nunca son teatrales, nunca impulsivas, pero tampoco son fáciles de predecir. ¿Lo que sucede? La gente se acerca a ellos con mayor cautela. Porque la incertidumbre crea distancia psicológica. Y la distancia crea autoridad. Pero aquí está la advertencia esencial. La imprevisibilidad sin estabilidad interna es peligrosa. Si tu imprevisibilidad proviene de cambios de humor, inseguridad no resuelta o volatilidad emocional, no genera respeto. Genera desconfianza. Maquiavelo no admiraba la inestabilidad. Admiraba la ambigüedad controlada. Las personas más fuertes tienen una sólida base interna. Sus valores son consistentes. Su centro emocional es firme. Sus decisiones se basan en principios deliberados, no en impulsos emocionales. Porque la certeza interior es lo que hace segura la imprevisibilidad estratégica. Cuando tu mundo interior es estable, variar tu respuesta externa se convierte en una elección, no en un caos. ¿Cómo se cultiva esto? Primero, revele menos información emocional. No todos los sentimientos merecen ser mostrados. No necesitas anunciar cada irritación. No necesitas narrar cada decepción. No necesitas exponer cada herida. La privacidad protege el poder. Segundo, varía conscientemente tus reacciones externas. Si tu hábito por defecto es ponerte a la defensiva de inmediato, interrumpe ese hábito. Haz una pausa más larga. Responde de forma diferente. Elige la calma donde otros esperan una reacción. Esto rompe con los patrones en los que la gente se basa. Tercero, fortalece tu seguridad interior. Ten claro que es importante para ti antes de que llegue la presión. Cuando tus estándares internos son claros, la imprevisibilidad externa se vuelve algo natural, porque tu identidad ya no depende de complacer las expectativas ajenas. Maquiavelo comprendió que la incertidumbre inquieta a los manipuladores. Prefieren a las personas con detonantes evidentes. Prefieren mecanismos emocionales predecibles. La persona indescifrable les niega cualquier ventaja. Y la negación de poder genera respeto. Este principio se aplica en todas partes. En la negociación. En el liderazgo. En las relaciones. En el conflicto. Cuanto menos programable emocionalmente te vuelvas, más autónomo será tu poder. Así que pregúntate con sinceridad. ¿Pueden las personas predecir tu ira con demasiada facilidad? ¿Saben exactamente cómo provocarte inseguridad? ¿Se han hecho públicos tus patrones emocionales? Si es así, tus reacciones ya no son privadas, se están convirtiendo en herramientas que otros utilizan en tu contra. Rompe el patrón. Mantente firme en tu interior. Hazte menos visible en el exterior. Porque en toda lucha por la influencia, quien no se deja descifrar no se deja controlar fácilmente. Recuerda la frase. Las mentes comprensibles son mentes controlables. Capítulo 8. Proteja su reputación como una fortaleza. Existe una forma de poder que entra en una habitación antes que tu cuerpo. Habla antes de que tú hables. Influye en el juicio antes de que se vea tu primera acción. Moldea la confianza antes de que se examine cualquier evidencia. Ese poder reside en la reputación. Niccolò Machiavelli comprendió que la reputación no es un adorno, sino autoridad almacenada. Es un poder que se conserva en la memoria de los demás. Un gobernante con una sólida reputación podía exigir obediencia antes de dar órdenes. Un líder conocido por su disciplina podía influir en el comportamiento sin alzar la voz.
Un estratega respetado por su fiabilidad podía ganarse la confianza antes de ofrecer pruebas. Porque la reputación hace algo extraordinario. Multiplica tu valor por adelantado. Antes de que la gente te conozca, oye hablar de ti. Antes de que evalúen tus acciones, se forman una impresión de tu nombre. Antes de que presentes tu caso, tu reputación ya ha empezado a argumentar a tu favor o en tu contra. Por eso Maquiavelo consideraba la reputación como una fortaleza. Una fortaleza es difícil de construir, lenta de reforzar y devastadora de perder. Lo mismo ocurre con la credibilidad. Años de disciplina pueden crearlo. Un acto de descuido puede dañarlo. Y, a menudo, los daños se propagan más rápido de lo que se pueden reparar. Esta es una de las duras realidades de la percepción pública. La confianza se acumula lentamente, pero se derrumba repentinamente. Una sola traición. Una promesa rota. Una relación imprudente. Un evidente error de juicio. Estos momentos pueden echar por tierra años de cuidadoso posicionamiento. Porque la reputación es frágil no en su estructura, sino en la memoria pública. La gente recuerda las contradicciones. Si te muestras disciplinado pero te comportas de forma imprudente, la contradicción se vuelve memorable. Si prometes lealtad pero actúas de forma oportunista, la contradicción se vuelve permanente. Maquiavelo sabía que la inconsistencia debilita la autoridad. Una vez que la gente empieza a cuestionar tu integridad, resulta más difícil confiar en cualquier acción futura. Y la desconfianza sale cara. Cuando la confianza desaparece, tus palabras pierden peso. Se duda de tus intenciones. Tus motivos se vuelven sospechosos. Por eso, la reputación debe protegerse con vigilancia. No es vanidad, sino vigilancia. Las personas altamente valiosas entienden que la reputación se forja en tres áreas críticas. Asociaciones. Promesas. Conducta pública. Primero, asociaciones. Con quien te alías influye en cómo los demás interpretan tu carácter. Maquiavelo comprendió que las alianzas comunican valores. Si te relacionas repetidamente con personas poco fiables, deshonestas o inestables, su reputación mancha la tuya por cercanía. La gente juzga los patrones. Y los patrones generan suposiciones. Aunque tu propia conducta permanezca intacta, las malas compañías generan riesgos para tu reputación. Por eso, las personas sabias eligen la proximidad con cuidado. No todas las conexiones justifican el coste de la asociación. Segundo, promesas. Las promesas son contratos públicos que ponen en riesgo tu credibilidad. Cada promesa cumplida fortalece tu reputación. Cada promesa rota la debilita. Y las promesas incumplidas se recuerdan de forma desproporcionada. La gente perdona el fracaso con más facilidad que la falta de fiabilidad. Porque el fracaso puede ser circunstancial. La falta de fiabilidad se percibe como algo personal. Maquiavelo respetaba a aquellos cuya palabra infundía confianza. ¿Por qué? Porque los compromisos que se cumplen de forma predecible generan confianza estratégica. Y la confianza estratégica genera influencia. Tercero, conducta pública. Tu comportamiento bajo observación determina cómo evoluciona tu reputación. Cualquiera puede parecer honorable cuando las circunstancias son favorables. Pero la verdadera fortaleza de la reputación se mide bajo presión. ¿Cómo te comportas cuando te insultan? ¿Cuándo te desafían? ¿Cuándo te malinterpretan? ¿Cuándo la ira sería más fácil que la contención? Estos momentos definen la memoria colectiva. Porque la gente no solo se fija en lo que consigues, sino también en cómo te comportas mientras lo consigues. Maquiavelo comprendió que la aparente serenidad fortalece el mito. Una respuesta serena ante un ataque demuestra fortaleza. Una decisión ponderada bajo presión demuestra autoridad. Y la autoridad repetida se convierte en leyenda. Por eso la reputación se construye. Cada acción disciplinada contribuye a la estructura. Cada acción descuidada la amenaza.
Y a diferencia del dinero, la reputación no se puede recuperar rápidamente una vez que se ha dilapidado. Un nombre dañado te persigue. Las habitaciones se vuelven más frías. La confianza se debilita. Las oportunidades se reducen. Porque la reputación es lo primero, y si llega dañada, uno empieza cada encuentro en desventaja. Consideremos a dos personas que acceden a la misma oportunidad. Se le conoce por su integridad, disciplina y constancia. El otro está plagado de rumores de descuido, impulsividad y traición. Antes de que cualquiera de los dos hable, ¿quién ya tiene la ventaja? La respuesta es obvia. Una parte de la credibilidad. La otra parte de la sospecha. Ese es el poder invisible de la memoria colectiva. Y es por eso que Maquiavelo advirtió a los líderes que protegieran su reputación sin descanso. No porque las apariencias importen más que la verdad. Pero porque en los sistemas humanos, la percepción a menudo determina el acceso a la verdad. Así que pregúntate. ¿Qué precede a tu nombre cuando estás ausente? ¿Qué les enseñan a los demás las acciones repetidas a esperar de ti? ¿Qué hábitos descuidados están debilitando silenciosamente tu credibilidad? Estas no son preocupaciones menores. Son cuestiones estructurales sobre su poder a largo plazo. Construye tu reputación como si estuvieras levantando muros de piedra. Lentamente. Con deliberación. Con materiales que resistan la presión. Protégelo de las decisiones impulsivas. Protégelo de las lealtades imprudentes. Protégelo de los lapsos emocionales que crean impresiones duraderas. Porque una vez que tu reputación se vuelve lo suficientemente sólida, comienza a trabajar para ti incluso en silencio. Las puertas se abren antes de que se hagan las peticiones. La confianza surge antes de que se necesiten explicaciones. El respeto se concede antes de que comience la actuación. Esa es la recompensa de la solidez de la reputación. Tu valor entra antes que tu presencia. Recuerda esta frase. La reputación llega antes que tú. Capítulo 9. Crear dependencia sin parecer controlador. La forma más elevada de valor no es la admiración. No es un elogio. No es popularidad. Ni siquiera es autoridad en el sentido visible. La forma más elevada de valor es la indispensabilidad. Porque la admiración puede desvanecerse. Los elogios pueden retirarse. La popularidad puede cambiar según el estado de ánimo del público. Pero la indispensabilidad crea algo mucho más poderoso. Dependencia. Nicolás Maquiavelo comprendió este principio con brutal claridad. Sus príncipes no se mantuvieron en el poder simplemente porque fueran temidos o admirados. Perduraron porque su destitución generaba inestabilidad. Su presencia se había vuelto estructuralmente necesaria. Y ese es el secreto de la influencia duradera. En el momento en que otros no puedan tener éxito fácilmente sin ti, tu valor se vuelve difícil de cuestionar. Maquiavelo sabía que el verdadero poder es más fuerte cuando no se manifiesta como dominación. Si las personas se sienten obligadas a depender de algo, se resisten. Si perciben manipulación, se rebelan contra ella. Pero cuando la dependencia se percibe como voluntaria, natural, beneficiosa, elegida libremente, se vuelve estable. Ahí es donde la influencia se vuelve más fuerte. Porque la dependencia voluntaria no se siente como control. Se siente como confianza. Y la confianza genera lealtad sin coacción. Por eso, las personas de gran valor no buscan dominar a los demás abiertamente. En cambio, se vuelven discretamente indispensables. Crean un valor tan específico, tan fiable, tan singularmente útil que otros empiezan a organizar su éxito en torno a ellos. Y esto sucede gracias a tres activos excepcionales. Perspectiva única. Soluciones únicas. Estabilidad emocional única. Primero, una perspectiva única. La gente depende de aquellos que pueden ver lo que otros no ven. Maquiavelo valoraba la percepción estratégica por encima de la inteligencia ordinaria. Cualquiera puede observar lo obvio.
Pero quienes identifican riesgos ocultos, oportunidades emergentes o motivaciones más profundas se vuelven indispensables en la toma de decisiones. Si tu perspectiva ayuda repetidamente a otros a evitar errores, tu ausencia se vuelve costosa. Así es como se forma la dependencia intelectual. La gente empieza a preguntar: ¿qué opinas? ¿Qué nos falta? ¿Cómo abordarías esto? Y cada vez que tu visión mejora los resultados, tu valor aumenta. Segundo, soluciones únicas. Las personas indispensables resuelven problemas que otros no pueden resolver fácilmente. No son problemas genéricos, sino problemas complejos. De ese tipo que generan presión, confusión o retrasos para todos los demás. Cuando te conviertes en la persona que resuelve los desafíos críticos con claridad y competencia, la gente empieza a depender de tu presencia como un recurso fundamental. Esta es la ventaja maquiavélica. Llegar a ser tan útil en momentos de dificultad que tu papel se vuelva insustituible. Porque una vez que otros asocian estabilidad a tus soluciones, la separación se vuelve inconveniente. Y la incomodidad crea dependencia. Tercero, una estabilidad emocional única. Esto suele subestimarse. En entornos caóticos, la estabilidad emocional se convierte en un bien escaso. La persona que mantiene la calma durante un conflicto. Que piensa con claridad bajo presión. Que tranquiliza a los demás cuando aumenta la presión. Esa persona se vuelve psicológicamente indispensable. Maquiavelo comprendió que los gobernantes que mantenían la compostura en las crisis inspiraban una lealtad más profunda que los gobernantes que simplemente exigían obediencia. Porque la calma bajo presión crea gravedad emocional. Otros comienzan a apoyarse en ello. Y una vez que las personas confían en tu estabilidad emocional, tu presencia se vuelve más que funcional. Se convierte en regulador. Esta es una de las razones por las que las personas indispensables son difíciles de reemplazar. Su valor no es solo técnico. Se vuelve emocional y estructural. Pero aquí hay una advertencia importante. La dependencia nunca debe sentirse forzada. Si los demás se sienten atrapados por tu utilidad, el resentimiento crece. Si perciben que tu ayuda está diseñada para controlarlos, la confianza se erosiona. La dependencia manipuladora engendra rebelión. Maquiavelo sabía que el control visible genera resistencia. La indispensabilidad invisible genera lealtad. ¿Cómo se crea dependencia sin parecer controlador? Tú haces que tu valor sea voluntario. Ofrece ayuda sin presionar. Resuelve problemas sin exigir elogios. Aporta ideas sin hacer que los demás se sientan inferiores. Deja que la gente llegue de forma natural a la conclusión de que la vida funciona mejor contigo presente. Ese es el tipo de influencia más fuerte. El tipo que otros eligen voluntariamente. Piensa en las personas que ostentan un poder silencioso en cada sistema. El asesor en cuyo criterio confían los líderes. El miembro del equipo al que todos recurren en momentos de crisis. El amigo cuya presencia serena restablece el orden en el caos. Estas personas rara vez necesitan exigir autoridad. Su utilidad lo crea automáticamente. Y dado que su valor se demuestra repetidamente, su influencia se vuelve autosostenible. Esto es lo que entendió Maquiavelo. Cuando las personas se benefician enormemente de tu presencia, protegen tu posición por sí mismas. Esa es la máxima protección. No es un poder impuesto por el título, sino un poder asegurado por la necesidad. Así que pregúntate, ¿qué sería peor sin ti? ¿En qué fortaleza única confían los demás repetidamente? ¿En qué aspectos te has vuelto simplemente útil en lugar de verdaderamente indispensable? Para aumentar tu valor, no basta con ser servicial. Se agradece la ayuda de las personas. Las personas indispensables están protegidas. Conviértete en la fuente de algo tan raro que su ausencia genere fricción. Llega a ser tan eficaz que eliminarte supone una pérdida visible. Porque una vez que tu presencia se vincula con mejores resultados, decisiones más acertadas y entornos más tranquilos,
la gente empieza a estructurar el éxito en torno a tu presencia continua. Y en toda jerarquía de influencia, ahí es donde comienza el verdadero valor. Recuerda la frase. Las personas indispensables nunca se pasan por alto. Capítulo 10. Conviértete en el estándar al que otros se adaptan. El nivel más alto de valor se alcanza cuando uno deja de adaptarse a las expectativas de los demás. Y en cambio, los demás comienzan a adaptarse a la tuya. Esta es la transformación maquiavélica final. No solo para ser respetado. No solo para ser necesario. Sino para convertirse en el estándar con el que otros se midan. Niccolò Machiavelli comprendió que el verdadero poder pertenece a quienes definen la norma. Los reyes no gobernaban simplemente por ostentar títulos. Gobernaban porque sus preferencias se convertían en ley, sus costumbres en protocolo y sus expectativas en el entorno en el que todos los demás debían desenvolverse. Esa es la forma más profunda de influencia. Dar forma a las reglas sin dar la impresión de imponerlas. Las personas de gran valor alcanzan esta etapa cuando dejan de perseguir tendencias y comienzan a moldear las expectativas. La mayoría de la gente vive de forma reactiva. Se adaptan constantemente para encajar en el ambiente. Bajan sus estándares para mantener la aprobación. Transigen con sus principios para evitar la incomodidad. Al hacerlo, renuncian a una de las fuentes de autoridad más sólidas. El poder de definir qué es aceptable. Maquiavelo lo llamaría un error estratégico. Porque la persona que siempre se adapta termina siendo moldeada por personalidades más fuertes. Pero la persona con estándares fijos transforma el entorno que la rodea. Por eso los estándares crean estatus. El estatus no se construye únicamente a través de los logros. Se construye a través de la constancia. Cuando tus expectativas se mantienen estables, independientemente de la presión, las emociones o la conveniencia, la gente empieza a reconocer que tus principios no son negociables. Y una vez que lo reconocen, su comportamiento cambia. Llegan de forma diferente cuando estás cerca de ti. Se preparan de forma diferente cuando estás cerca de ti. Hablan de forma diferente cuando estás cerca de ti. ¿Por qué? Porque las personas, instintivamente, se adaptan a los estándares que se aplican de forma constante. Si tus límites se derrumban fácilmente, los demás dejan de respetarlos. Si tu disciplina fluctúa, los demás dejan de confiar en ella. Si tus principios ceden ante la presión, los demás dejan de organizarse en torno a ellos. Pero cuando tus estándares se mantienen estables, la gente se adapta. Esta es una de las lecciones más poderosas de Maquiavelo. La constancia genera autoridad de forma más eficaz que la intensidad. Cualquiera puede ser estricto una vez. Cualquiera puede ser disciplinado por un día. Cualquiera puede exigir excelencia en momentos de emoción. Pero solo unos pocos individuos mantienen el mismo nivel a lo largo del tiempo. Y la rareza crea prestigio. Para convertirte en el estándar al que otros se adaptan, debes establecer puntos de referencia en 3 áreas. Estándares emocionales. Estándares profesionales. Estándares personales. Primero, estándares emocionales. ¿Cuánto caos emocional estás dispuesto a tolerar a tu alrededor? Las personas de gran valor no toleran la falta de respeto, la volatilidad, la manipulación ni los dramas recurrentes. Crean climas emocionales marcados por la serenidad. Si la ira entra en la habitación, no la absorben automáticamente. Si aparece la inmadurez, no se rebajan a igualarla. Su estabilidad emocional se convierte en el punto de referencia. Con el tiempo, las personas o bien se adaptan a ese entorno, o bien pierden el acceso al mismo. Segundo, estándares profesionales. Maquiavelo admiraba la precisión en la ejecución. En todos los ámbitos laborales, quienes definen los estándares dan forma a la cultura. Cuando tu trabajo es consistentemente excelente, el trabajo descuidado se hace evidente a su lado. Cuando tu fiabilidad es inquebrantable, las excusas a tu alrededor empiezan a sonar menos convincentes.
Los estándares profesionales obligan a la comparación. Y la comparación crea jerarquía. La persona con la mayor disciplina se convierte en el punto de referencia al que los demás deben responder. Tercero, estándares personales. ¿Qué aceptas en tus propios hábitos, relaciones y rutinas? Tus estándares personales definen la arquitectura de tu identidad. Si toleras la pereza en ti mismo, los demás se sentirán con permiso para introducir la laxitud en tu vida. Si toleras la deshonestidad en tus relaciones cercanas, tu entorno se vuelve inestable. Pero cuando tus principios privados son sólidos, tu autoridad pública se fortalece con ellos. Porque la gente percibe la alineación. Y la alineación genera confianza. Maquiavelo comprendió que la gente se guía por la certeza. Se sienten atraídos por personas cuyos estándares son claros porque la claridad reduce la ambigüedad. Las personas ambiguas crean entornos inestables. Los estándares claros generan una gravedad predecible. Por eso, las personas poderosas a menudo parecen tranquilas. Sus principios facilitan la toma de decisiones. No están constantemente renegociando valores en función de su estado de ánimo. Ellos ya saben lo que es aceptable. Y esa certeza se irradia hacia afuera. Piensa en las figuras más destacadas de cualquier ámbito. Rara vez son los más reactivos. Rara vez los más desesperados por complacer. Rara vez los más rápidos en ceder. En cambio, establecen expectativas claras y dejan que los demás decidan si pueden estar a la altura de ellas. Eso es lo que los hace influyentes. No es fuerza. No es agresión. No es dominación. Estándares. Y aquí está la verdad más profunda. Cuando tus estándares son altos y los mantienes de forma constante, creas un filtro invisible. Las personas adecuadas se acercan a ti. Las personas equivocadas se alejan. Esto protege tu tiempo, tu energía y tu reputación simultáneamente. Porque los estándares hacen algo más que crear respeto. Ellos eligen tu entorno. Así que pregúntate. ¿Qué expectativas deducen los demás de tu comportamiento? ¿Tus estándares elevan el nivel de los lugares a los que entras o se derrumban bajo presión? ¿Los demás se adaptan a tu presencia o te rebajas constantemente para mantener la comodidad? Estas son cuestiones fundamentales sobre el valor. Porque quien no establece ningún estándar termina siendo moldeado por los de los demás. Pero la persona que define expectativas claras y coherentes se convierte en un centro de gravedad. Y la gravedad es influencia. La lección final de Maquiavelo es esta. El poder alcanza su máxima expresión cuando tus estándares se convierten en las condiciones que otros deben cumplir. Cuando tu disciplina se convierte en el referente. Cuando tu serenidad emocional marca el tono de la sala. Cuando tus expectativas moldean silenciosamente el comportamiento sin necesidad de explicaciones. Entonces ya no estás persiguiendo el valor. Te has convertido en la medida de ello. Recuerda la frase. Los estándares crean estatus. El último principio maquiavélico. En el centro de todo poder reside una verdad que la mayoría de la gente pasa su vida sin comprender. El valor nunca se establece mediante la autodeclaración. No se crea porque proclames tu valía. No se consigue porque exijas reconocimiento. No se otorga porque creas que lo mereces. Niccolò Machiavelli lo entendió con una claridad implacable. El valor no es lo que tú dices tener, sino lo que otros temen perder. Ese es el principio final. Todo lo que se cuenta en este audiolibro ha llevado a esta conclusión. La aprobación puede ignorarse. Los títulos pueden ser retirados. Los elogios pueden desaparecer de la noche a la mañana. Pero cuando tu ausencia crea trastornos, cuando tu partida crea inestabilidad, cuando la gente siente el costo de perder tu presencia, entonces tu valor se vuelve innegable. Esa es la diferencia entre parecer importante y volverse irreemplazable. Muchas personas pasan su vida tratando de parecer valiosas. Buscan la admiración a través de la imagen. Persiguen los aplausos a través del espectáculo.
Buscan la visibilidad sin sustancia. Pero las apariencias por sí solas no generan una influencia duradera. Maquiavelo nos lo recordaría. El poder no pertenece a la persona más admirada en público, sino a aquella cuya ausencia genera consecuencias en el ámbito privado. Piénsalo detenidamente. Cuando sales de una habitación, ¿qué permanece cambiado? ¿Las conversaciones pierden el rumbo sin tu perspicacia? ¿El orden se debilita sin tu disciplina? ¿La calma desaparece sin tu serenidad? Estas son las verdaderas medidas de valor. Porque el verdadero valor se mide por las consecuencias. Si tu presencia altera el comportamiento, tu ausencia genera consecuencias. Es entonces cuando la influencia se vuelve real. Es entonces cuando el respeto se vuelve duradero. Es entonces cuando la gente deja de verte como una opción prescindible. A lo largo de la historia, Maquiavelo observó que quienes perduran nunca son meras figuras decorativas. Son estructuralmente necesarias. Su fuerza no reside en el ruido, sino en la necesidad. Y la necesidad se construye siempre de la misma manera. Al volverse raro. Escaso en disciplina. Escaso en compostura. Escaso en utilidad. Ser excepcional en disciplina significa hacer lo que otros no pueden mantener. Mantener la constancia cuando la motivación flaquea. Seguir perfeccionándose cuando no se vislumbra ninguna recompensa. Mantener los estándares cuando la comodidad invita a transigir. La disciplina distingue lo excepcional de lo reemplazable. La singularidad de la compostura implica alcanzar la soberanía emocional. Cuando reina el caos, mantén la calma. Cuando surgen los insultos, mantén la compostura. Cuando aumenta la presión, tu juicio se agudiza en lugar de flaquear. La serenidad hace que la gente confíe en tu presencia en momentos de tensión. Y la confianza bajo presión crea dependencia. Ser poco útil significa volverse excepcionalmente eficaz. No solo es útil, sino absolutamente necesario. Ofrece perspectivas que otros no pueden replicar. Resuelve problemas que otros evitan. Proporciona estabilidad que otros no pueden fabricar. La utilidad se convierte en poder cuando no puede ser fácilmente sustituida. Esta es la arquitectura de valor perdurable. No es rendimiento. No es autopromoción. No es confianza vacía. Pero cultivando la rareza. La mayor lección de Maquiavelo nunca tuvo que ver con la crueldad, como muchos suponen. Se trataba de la realidad. Comprendió que los sistemas humanos recompensan a quienes se vuelven estratégicamente necesarios. Y la necesidad estratégica es la forma más elevada de influencia personal. Porque una vez que tu ausencia se vuelve costosa, tu presencia queda protegida. La gente defiende lo que no puede permitirse perder. Preservan lo que mejora los resultados. Abren espacio para lo que crea ventajas. Protegen lo que estabiliza la incertidumbre. Es entonces cuando tu influencia ya no depende de la persuasión. Queda integrado en la propia estructura. Así que ahora la pregunta vuelve a ti. ¿Qué sucede cuando ya no estás? Si nada cambia, entonces su trabajo aún no está terminado. Pero si tu ausencia deja desorden. Si tu silencio crea un vacío notable. Si tu partida obliga a otros a enfrentarse a lo que solo tú proporcionabas. Entonces habrás alcanzado el umbral que Maquiavelo comprendió mejor que la mayoría. El punto en el que el valor se vuelve innegable porque la pérdida se hace visible. Este es el principio maquiavélico final. No te esfuerces simplemente por ser admirado. No te esfuerces simplemente por ser notado. No te esfuerces simplemente por ser alabado. Esfuérzate por llegar a ser tan valioso que tu ausencia cree un vacío que los demás no puedan ignorar. Porque, al final, el mundo no mide realmente tu valía por lo que dices de ti mismo. Su valor se mide por lo que falla en tu ausencia. Lleva contigo esta última frase. Sé tan valioso que tu ausencia se note antes de que tu presencia sea reemplazada.